Así que mañana no tiene que presentarse a la universidad. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ya nuestro penúltimo tema. El tema es el tema de Arquímedes. Entonces vamos a comenzar con ello, ¿no? Solo espérense un momentito que tengo que hacer unos ajustes aquí. Bien. Como les dije, vamos a hablar de el principio de Arquímedes. Arquímedes. Arquímedes, estamos hablando de un filósofo griego ahí entre 300, 400 años antes de la era cristiana. Este señor, pues, dio un gran aporte a la humanidad sobre su principio de flotabilidad, un aporte que en esa época, en la época que él presentó estos trabajos, pues no se tenían los conceptos de fuerza, de acción, reacción, de la aceleración de los sistemas o de los cuerpos, como la tenemos nosotros actualmente. Y a pesar de no tener todos esos conocimientos, él tuvo la capacidad o la genialidad, mejor dicho, de poder descifrar ese gran enigma que tenían ellos sobre la flotabilidad, ¿sí? Y ahí fue donde comenzaron a mejorar los barcos y cosas así, ¿no? Solo esperen un momentito. ¡Qué desgracia! Bien, entonces nosotros vamos a llegar al principio de Arquímedes o a las conclusiones que llegó Arquímedes, pero no por el camino que él siguió, porque es un camino un poco complicado. Nosotros nos vamos a basar en las leyes del señor Newton o los principios de Newton para poder llegar a esas conclusiones, ya que es un camino un poquito más sencillo, ¿no? Bien, para ello, pues, vamos a ver la interacción que hay entre un objeto sólido sobre un objeto líquido. ¿Qué interacción tiene un objeto sólido sobre un objeto líquido? Se pueden presentar dos grandes fenómenos. El primer fenómeno, que el objeto sólido flote en el líquido. Y el otro, que el objeto sólido se sumerja, ¿no? En el líquido. Entonces, se pueden dar esos dos fenómenos, uno que flote y el otro que se sumerja. Y la pregunta que nosotros nos vamos a hacer es, ¿por qué? ¿Por qué los objetos flotan o por qué los objetos se sumergen? ¿Alguien me quiere ayudar con eso? ¿Por qué un objeto flota o por qué un objeto se sumerge? Por la densidad. Dice la compañera Daniela que es por la densidad del objeto. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna idea por ahí? Yo igual digo que es por la densidad. La compañera María está apoyando a la compañera Daniela y dice que también por la densidad. Por la densidad.
Bueno, pues veamos si la densidad tiene algo que ver ahí o no tiene nada que ver en ese fenómeno, ya sea de que flote o que se sumerja en el fluido, ¿no? Supongamos que tenemos un sistema hidráulico cualquiera. Aquí está mi sistema hidráulico. Es una piscina gigante, enorme, enorme, enorme. Una piscina gigante. Y lo que voy a hacer es que en esta piscina voy a colocar un perno, pero no un perno cualquiera, sino que un perno de acero. Aquí está mi perno de acero, ¿no? Es de acero. Y voy a colocar un barco, digamos que el Titanic. Voy a colocar el Titanic porque un compañero me dio esa idea de colocar el Titanic. Entonces aquí tengo el Titanic. Aquí está el Titanic, ¿no? Con sus chimeneas y todo eso, que también está hecho de acero. El Titanic pues andará cerca de las 40, 50 toneladas. Y el perno, pues digamos que el perno tiene una masa de 1 kilogramo. Ahora bien, lo que voy a hacer es que voy a colocar el perno y el Titanic en mi piscina. Voy a colocar ese perno y el Titanic en mi piscina. ¿Sí? Entonces coloco el perno y el Titanic en la piscina. ¿Qué va a pasar con el perno? Se va a hundir. El perno se va a sumergir. ¿Qué va a pasar con el Titanic? Se va a mantener a flote. El Titanic va a flotar. Este se va a sumergir y este va a flotar. Pero el perno está hecho de acero y el Titanic está hecho de acero también. La densidad del acero es la misma. ¿Qué está pasando ahí entonces? Pues adentro el barco es hueco, por lo que almacena aire. Entonces la densidad del barco más el aire es menor que la del agua. Por eso flota. Correctos. Muy bien, Valerie. Estamos hablando que existen dos tipos de densidad. Está la densidad del material, en este caso el perno es de acero, el barco es de acero, su densidad es la misma. Y estamos hablando de la densidad del objeto. En este caso, el perno, la densidad del objeto es igual a la densidad del material, porque el perno es sólido. Pero el barco es diferente, dice Valerie. Como tiene recámaras que están llenas totalmente de aire, no de acero, el barco no es sólido, sino que es hueco por dentro. Entonces, eso hace que su densidad cambie. La densidad del objeto, en este caso, es menor en comparación a la densidad del material al cual está hecho el barco. El barco está hecho de acero. Pero la densidad del objeto en sí, de todo el sistema, de todo el barco, es menor que la densidad del acero y también es menor que la densidad del agua. Por lo tanto, el barco va a flotar. Entonces vemos que existen dos tipos de densidades. Muchos autores la llaman a eso densidad relativa o peso relativo. Nosotros simplemente vamos a decir que es la densidad del objeto la que hace de que un objeto pueda flotar o que un objeto pueda sumergirse. Al hablar de la densidad del objeto, estamos hablando del sistema en sí, no del material. No sabemos de qué material está hecho algún sistema, pero si su densidad total o la densidad del objeto total es menor que la densidad del agua, el objeto va a flotar. Si la densidad total del sistema es mayor que la densidad del agua, el objeto se va a sumergir. Entonces, es la densidad, como les digo, muchos autores lo llaman densidad relativa. Nosotros simplemente la vamos a llamar densidad del objeto. No le vamos a poner otro nombre, simplemente densidad del objeto y ya. Entonces, vemos que es la densidad la causante de que un objeto, ya sea que se sumerja o que un objeto flote. Eso es la densidad del objeto la que va a provocar eso. ¿Cómo lo desciframos matemáticamente? La forma en que lo hizo el señor Arquímedes, pues, es un poco abrupta, un poco complicada. Nosotros lo vamos a hacer de una forma sencilla. Vamos a utilizar
las famosas leyes de Newton. Para ello, pues vamos a coger de nuevo un sistema hidráulico cualquiera. Aquí tengo mi sistema hidráulico que tiene un fluido, ¿sí? Y voy a colocar dentro de este fluido un objeto sólido. Aquí está mi objeto. Ahora bien, voy a aplicar las leyes de Newton. Me voy a basar en la segunda ley y en la tercera ley. La tercera ley dice que a cada acción le corresponde una reacción o a cada reacción le antecede una acción. Eso es lo que dice la tercera ley de Newton. Entonces, si este objeto sólido, el que está en azul, tiene masa y esa masa interactúa con la aceleración gravitatoria, va a generar un peso. Y el peso siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Aquí está mi peso. El peso depende del objeto. Entonces lo voy a poner en esta ocasión W sub 0 del objeto, ¿no? Dice Newton también de que a esta acción le corresponde una reacción en sentido contrario y de igual magnitud a la acción. Aquí está la reacción. En sentido contrario y de igual magnitud a la acción. A esta reacción le voy a poner un nombre. No la puedo llamar normal. No la puedo llamar fricción. No la puedo llamar de ninguna forma de eso. Pero la puedo llamar flotación. La voy a representar por la letra B, que viene del inglés boat, ¿no? Flotación. Ahí está entonces la flotación y el peso. La flotación depende del fluido, por lo tanto voy a poner aquí una letra F de fluido. El peso depende del objeto. Eso nosotros debemos de tenerlo bien claro. La flotación depende del fluido y el peso depende del objeto. Si yo tengo claro esos parámetros, ya tengo dominado lo que es el principio de Arquímedes. La flotación depende del fluido, el peso depende del objeto. Ahí tengo la flotación y tengo el peso, ¿no? Entonces, Newton dice, ¿no? Acción igual a reacción. Entonces, la acción es el peso y la reacción es la flotación. Esto es igual a la flotación igual al peso del objeto. Ahí está, ¿no? Acción, reacción. O también puedo poner flotación igual a peso. Da igual, ¿no? No hay problema. El peso que depende del objeto, yo también sé que es igual a la masa del objeto por la gravedad. Y esto es igual, de nuevo, a la flotación. Pero la masa yo la conozco con respecto a sus características espaciales. ¿Sí? Por ejemplo, la densidad volumétrica de materia. Entonces, esto que es igual a la flotación, la masa del objeto también es igual a la densidad del objeto por el volumen del objeto. Esto lo voy a introducir dentro de mi ecuación. Voy a poner densidad del objeto, volumen del objeto por gravedad. Ya lo tengo ahí, ¿no? Y ahora lo que quiero es una ecuación matemática de la flotación parecida a la ecuación matemática que tengo del peso. Sé que son diferentes porque el peso depende del objeto y la flotación depende del fluido. Son totalmente diferentes. Con respecto a eso son diferentes. Recuerden, el peso depende del objeto y la flotación depende del fluido. Entonces yo lo que quiero hacer es un modelo matemático parecido al del peso para la flotación. Entonces voy a decir yo de que la flotación que depende del fluido va a ser igual. Como en el peso tengo densidad del objeto, aquí voy a poner densidad del fluido. En el peso tengo volumen del objeto, aquí no puedo poner volumen del objeto porque sé que no es
De repente no es todo el objeto el que está sumergido, solo cierta parte de él. Entonces voy a colocar volumen sumergido. Y gravedad, gravedad y gravedad. Esa sí no la puedo tocar. Gravedad y gravedad. Esa no la puedo tocar. La gravedad es independientemente del objeto y la gravedad es independientemente del fluido. La gravedad depende realmente de la masa del sistema planetario, en este caso la Tierra. Ahí lo tengo, ¿no? Y ahora la voy a igualar. Ya tengo una ecuación para el volumen, para la flotación. Y ya tengo una ecuación para el peso. Entonces las igualo. Tengo que la densidad del fluido por volumen sumergido por gravedad es igual a densidad del objeto por volumen del objeto por gravedad. Y yo veo que gravedad con gravedad yo lo puedo cancelar. Esto lo puedo cancelar con esto. Entonces me queda a mí, esto es igual a densidad del objeto por volumen del objeto es igual a densidad del fluido por volumen sumergido. Y eso es lo que se conoce como el famoso principio de Arquímedes. Este es el principio de Arquímedes. Ahora veamos, pongamos a prueba realmente si es la densidad la encargada de que un objeto flote o se sumerja. Veamos, si la densidad del fluido es igual a la densidad del objeto, ¿cómo son el volumen sumergido en comparación con el volumen del objeto? La densidad del fluido es igual a la densidad del objeto. Son iguales. ¿Cómo son los volúmenes entonces? ¿Cómo es el volumen del fluido en comparación con cómo es el volumen sumergido en comparación con el volumen del objeto? ¿Alguien sabe? Lo que estoy haciendo es esto. Esta es la primera suposición que voy a hacer yo. Lo que quiero comprobar es si en verdad es la densidad la causante de que un objeto se sumerja o que un objeto flote. Voy a decir yo que la densidad del fluido es igual a la densidad del objeto. ¿Cómo es el volumen sumergido en comparación con el volumen del objeto? ¿Es mayor, es menor, es igual, es diferente? ¿Cómo es? ¿Cómo es ese volumen? El volumen sumergido tiene que ser menor al volumen del objeto. Menor, dice el volumen sumergido. ¿Así? ¿Están de acuerdo todos? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Vamos, muchachos. ¿Es cierto eso? Entonces, si el volumen es, si la densidad del fluido es igual a la densidad del objeto, entonces el volumen sumergido es menor que el volumen del objeto. Deberían de ser iguales. Son iguales. Igual. Son iguales. Por fin alguien que pensó un poco. Eso es lo primero, ¿no? Veamos otra suposición. La densidad del fluido, la densidad del fluido es menor que la densidad del objeto. ¿Cómo es el volumen sumergido en comparación con el volumen del objeto?
Pues tendría que ser mayor el volumen sumergido porque el objeto se hundiría. Y el objeto se hundiría. ¿Y los demás? ¿Están de acuerdo con lo que dijo la compañera Daniela Medina, o no? Yo creo que en este caso también serían iguales. ¿Serían iguales? No. Si la densidad del fluido es menor que la densidad del objeto, entonces el objeto se va a sumergir, tal y como dijo la compañera Daniela, tal y como lo predijo ella. Entonces el objeto se va a sumergir. Y ahora, por último, ¿qué pasa si la densidad del fluido es mayor que la densidad del objeto? ¿Cómo es el volumen sumergido en comparación con el volumen del objeto? Tendría que flotar. El objeto va a flotar. Y podemos decir que el volumen sumergido es menor que el volumen del objeto. Aquí no podemos decir que el volumen sumergido es mayor que el volumen del objeto porque el objeto no cambia su volumen. El volumen del objeto siempre va a ser el mismo. Por eso aquí no se coloca nada aquí al respecto. Lo único que se dice es que el objeto se va a sumergir totalmente. Y en este caso sí puedo decirte que el volumen sumergido es menor que el volumen del objeto, por lo tanto el objeto va a flotar. Lo cual me lleva a mí a la conclusión de decir de que sí es cierto. Un objeto flota o un objeto se sumerge de acuerdo a la densidad del objeto. No a la densidad del material, sino a la densidad del objeto. Que muchos autores, les decía yo a ustedes anteriormente, muchos autores lo llaman densidad relativa o peso relativo. Nosotros vamos a jugar con ello también de eso de peso relativo. Pero nosotros simplemente lo vamos a llamar densidad, no le vamos a poner ningún otro nombre, solamente densidad. Entonces vemos de que la flotabilidad de un sistema depende de su densidad. Si eso es cierto, analicemos esto. ¿Cuál es la densidad del ser humano en promedio? De nosotros los humanos, ¿cuál es la densidad que tenemos? La mujer realmente tiene una densidad un poquito mayor que el hombre, pero no es mucha la diferencia. Entonces, pongamos un estándar, así aproximado. ¿Cuál es la densidad del ser humano? ¿Alguien sabe? ¿Dónde está, hombre? Pues según Google, la densidad es de 950. 950 kilogramos sobre metro cúbico. Esa es la densidad en promedio del ser humano, ¿no? La mujer anda ahí por los 960. Bien, la densidad del agua dulce, por ejemplo, es de 1000. Perdón, este es metros. Y si estamos hablando de agua de mar, la densidad es un poquito mayor, 1030 kilogramos. Puede llegar incluso a los 1040 kilogramos. Les pregunto a ustedes, ¿flotamos en el agua? En ocasiones sí, en otras no. ¿Cómo dijo Anthony? Yo he visto que en ocasiones sí se puede flotar, pero en otras ocasiones no. Wow. ¿Qué piensan los demás? ¿Están de acuerdo con lo que dijo el compañero Anthony o no? En ocasiones sí les creo, en ocasiones no les creo. Pero de entrada, si tuviera que decir por una, diría que sí se puede. ¿Sí se puede? Sí, diría que sí se puede. Bueno, en realidad sí, el ser humano flota en el agua. Y algo muy curioso sobre la flotación del ser humano en el agua es de que prácticamente todo nuestro cuerpo queda sumergido, a excepción de la cabeza.
La cabeza es la parte del ser humano, no toda, por supuesto, pero sí, gran parte de ella queda fuera del nivel del agua. Y recuerden que en la cabeza es donde tenemos los orificios por los cuales podemos respirar nosotros, que es la nariz o la boca. Entonces, esa parte siempre queda fuera del nivel del agua. Nunca queda bajo el nivel, sino que siempre queda fuera del nivel del agua. Entonces, sí, nosotros podemos flotar y flotamos con mayor facilidad en agua salada, o sea, agua de mar, que en agua dulce o el agua de los ríos, por ejemplo. Entonces, tenemos mayor facilidad de flotar en agua de mar que en agua del río. ¿Sí? Bien. Esto es lo que traía yo para el día de hoy, la flotabilidad, el principio de Arquímedes, donde la densidad del fluido por el volumen sumergido es igual a la densidad del objeto por el volumen del objeto. Mañana vamos a hacer algunos problemas con esta teoría del señor Arquímedes para luego aterrizar con nuestro último tema, que es el de ecuación de Bernoulli. Ese sería ya nuestro último tema, que la ecuación de Bernoulli nosotros ya la vimos en realidad, no, lo único que la vimos con unas variables un poco diferentes, que es la ecuación de conservación de la energía. Es la misma ecuación de Bernoulli, lo único que aplicada a fluidos y por lo tanto se cambian algunas variables, pero prácticamente es la misma ecuación. Bien, muchachos, con esto me despido, no sin antes desearles lo mejor. Cuídense, estudien y nos vemos el día de mañana. Recuerden, ya no es necesario de que vayan a la universidad, la clase va a ser de forma virtual. Entonces, muchachos, nos vemos el día de mañana. Cuídense. Hasta mañana. Gracias. Bueno,